Una declaración más que Jesús hace sobre sí mismo en esta tónica del yo soy. Jesús dice: yo soy la puerta y yo soy el buen pastor. Entonces, esto de que yo soy la puerta y yo soy el buen pastor, tiene un sentido muy, hasta cierto punto, muy duro, muy cruel, pero también es necesario. Ahorita vamos a ir viendo por qué, les digo, por qué lo vemos así. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, el verso 9 al 11, dice: yo soy la puerta. Si uno entra por mí, estará a salvo. Entrará y saldrá y encontrará pasto. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Y digo que estas declaraciones que Dios hace sobre sí mismo, que Jesús hace sobre sí, digo que hasta cierto punto es cruel, pero no para Él ni por Él, sino que es cruel para nuestra propia voluntad. Porque si es verdad que Dios es el buen pastor y que Él es la puerta, ahorita vamos a ver de qué puerta se trata y cómo es que Él es un buen pastor. No es una puerta amplia, llena de flores y de colores, sino que más bien es una puerta estrecha y llena de espinas. Pero vamos a irlo desmenuzando. En una lectura del libro del cielo de diciembre 25 de 1925, dice: estaba pensando en lo que está dicho anteriormente, que la voluntad de Dios es un don, y por eso, como don, se posee como cosa propia. En cambio, quien hace la voluntad de Dios debe estar a las órdenes, debe preguntar frecuentemente qué debe hacer y pedir que se le preste el don. No para ser el dueño, sino para hacer la misma acción que Dios quiere, terminada la cual debe devolver el don que ha tomado en préstamo. En mi mente se formaban tantas imágenes y semejanzas entre quien vive en el querer divino y lo posee como don, y entre quien hace la santísima voluntad de Dios, que no solo posee la plenitud del don, y si lo posee es a intervalos y en préstamo. Digo ahora algunas de estas semejanzas. Entonces, Luisa está haciendo una distinción entre las santidades que se pueden tener dentro de la misma divina voluntad. O sea, la divina voluntad obviamente que pues está llamando a todos a que seamos santos. ¿Están de acuerdo, sí o no? Sí. Pero no todos tenemos la misma disposición. Hay quienes tienen una disposición grande, increíble, y entonces poseen el don como cosa propia y hacen vida en la divina voluntad. Entonces esa santidad se podría decir que es una santidad pues elevada. Pero hay otra santidad dentro de la misma divina voluntad que es precisamente la que lo posee, pero es a intervalos. A veces sí, a veces no. O sea, hace actos divinos, sí, pero no están formando una vida divina. De cualquier manera, pues están participando
de la divina voluntad. Entonces, no es que tenga que ser así. La realidad es que la vida en la divina voluntad no tiene que ser a intervalos y como un préstamo, sino que tiene que ser un don que se posea permanentemente. Esa es la finalidad del mismo don, de la divina voluntad. Para llegar a este punto, la criatura tiene que llegar a poseer el don de la divina voluntad, incluso para poderlo pedir. Hay una lectura en el volumen 20, la lectura 58, por si después la quieren ustedes meditar, consultar, en donde precisamente Jesús le dice a Luisa esta verdad, que para poder pedir el don se tiene que poseer, si no, ¿cómo lo pediríamos? La prueba de esto es que, por ejemplo, ¿cuánta gente, cuántas personas antes de Luisa no habían pedido el don de la divina voluntad? ¿Lo habían hecho? Sí, ¿cómo no? En el Padre Nuestro, o sea, inmensamente, o sea, y ahí son incontables. Son muchas personas las que habían pedido el don de la divina voluntad, pero no les era dado el don de la divina voluntad porque no podían pedirlo, porque no lo poseían. En el momento en el que Luisa posee el don de la divina voluntad y se convierte ella en la plenitud de los tiempos de la divina voluntad, del fiat voluntas tua, ella poseyendo el don, entonces lo pide y es dado. ¿De acuerdo? Entonces, deja de tener el don a intervalos, Luisa, para comenzar a poseerlo de manera permanente. ¿En qué punto estamos cada uno de nosotros? Pues quién sabe. Solamente Dios y unos cuantos a lo mejor podrían decir, fulanito ya está en la divina voluntad. No lo sabemos. Pero entonces, dice, supongamos que tuviese una moneda de oro que tuviera la virtud de hacer surgir cuantas monedas yo quisiera. Oh, cuán rica me podría hacer con este don. Yo creo que todos quisiéramos tener ese don de multiplicar las monedas, ¿no? Hasta billetes. Y dice, en cambio, otro lo recibe en préstamo, este don por una hora para realizar una acción suya y devolverlo de inmediato. ¿Qué diferencia entre mi riqueza y el don que poseo y entre la de quien lo recibe en préstamo? O bien, si tuviera en don una luz que no se apaga jamás, así que de noche o de día yo estoy en seguro, tengo siempre el bien de ver esta luz que nadie me puede quitar, se hace conmigo como con natural y me hace conocer el bien para hacerlo y el mal para rehuirlo. Así que con esta luz dada a mí en don, yo me río de todos, del mundo, del enemigo, de mis pasiones y hasta de mí misma. Por tanto, esta luz es para mí fuente perenne de felicidad. Está sin armas y me defiende, es sin voz y me enseña, es sin manos ni pies y dirige mi camino y se hace guía segura para llevarme al cielo. En cambio, otra persona cuando siente la necesidad debe ir a pedir esta luz, pues no la tiene a su disposición, y habituada a no ver siempre junto con la luz, no posee el conocimiento del bien y del mal, y no tiene fuerza suficiente para hacer siempre el bien y evitar el mal. Entonces, no poseyendo la luz encendida continuamente, en cuantos engaños, peligros y caminos sinuosos no se encuentra. ¿Qué diferencia entre quien la posee como don suyo esta luz y entre quien la debe ir a pedir cuando la necesita? Ahora, mientras mi mente se perdía en tantas semejanzas, decía entre mí, así que el vivir en la voluntad de Dios es poseer la voluntad de Dios, y esto es un don,
Por tanto, si la bondad de Dios no se complace en darlo, ¿qué puede hacer la pobre criatura? En ese momento mi amable Jesús se ha movido en mi interior como estrechándome toda a Él y me ha dicho: hija mía, es verdad que el vivir en mi querer es un don y es el poseer el don más grande, pero este don, que contiene valor infinito, que es moneda que surge a cada instante, que es luz que nunca se apaga, que es sol que jamás tiene ocaso, que pone al alma en su lugar establecido por Dios en el orden divino y por lo tanto toma su lugar de honor y de soberanía en la creación, no se da sino a quien está dispuesto, a quien no debe hacer despilfarro, a quien debe estimarlo tanto y amarlo más que la propia vida. Es más, debe estar pronto a sacrificar la propia vida para hacer que este don de mi querer tenga la supremacía sobre todo y sea tenido en cuenta más que la propia vida, más bien su vida como una nada en comparación a él. Por eso, primero quiero ver que el alma quiere hacer en verdad mi voluntad y nunca la suya, pronta a cualquier sacrificio para hacer la mía, en todo lo que hace pedirme siempre, aún como préstamo, el don de mi querer. Entonces yo, cuando veo que nada hace sin el préstamo de mi querer, lo doy como don, porque con pedirlo y volverlo a pedir ha formado el vacío en su alma donde poner este don celestial, y con haberse habituado a vivir con el préstamo de este alimento divino, ha perdido el gusto del propio querer. Su paladar se ha ennoblecido y no se adaptará a los alimentos viles del propio yo. Por tanto, viéndose en posesión del don que ella tanto suspiraba, anhelaba y llamaba, vivirá de la vida de aquel don, lo amará y lo tendrá en la estima que merece. ¿No condenarías tú a un hombre que, lleno de afecto pueril hacia un niño, solo para que le estuviese un poco en su compañía, entreteniéndose juntos, le diese un billete de 1,000, y el niño, no conociendo el valor, después de algunos momentos lo rompa en 1,000 pedazos? Pero si en cambio primero lo hace desear, luego le hace conocer el valor, después el bien que le puede hacer ese billete de 1,000, y luego se lo da, aquel niño no lo hará pedazos, sino que irá a guardarlo bajo llave, apreciando el don y amando más al donador. Tú alabarías a ese hombre que ha tenido la habilidad de hacer conocer el valor del billete al pequeño niño. Si esto hace el hombre, mucho más yo, que doy mis dones con sabiduría, justicia y con verdadero amor. He aquí entonces la necesidad de las disposiciones, del conocimiento del don y de la estima y aprecio y del amar al mismo don. Por eso, como precursor del don de mi voluntad que quiero hacer a la criatura, es el conocimiento de ella. El conocimiento prepara el camino. El conocimiento es como el contrato que quiero hacer del don que quiero dar, y por cuanto más conocimiento envío al alma, tanto más es estimulada a desear el don y a solicitar al divino escritor que ponga la última firma, que el don es suyo y lo posee. Entonces, la señal de que quiero hacer don de mi querer en estos tiempos es el conocimiento de él. Por eso se atenta en no dejar escapar nada de lo que te manifiesto sobre mi voluntad, si quieres que yo ponga la última firma del don que suspiro dar a las criaturas. Entonces, en esta lectura del volumen 18, me parece, es la 18, Jesús nos viene a explicar cómo es que hace
para dar el don de la divina voluntad. Por eso decíamos, la divina voluntad, o sea, el don no se adquiere de manera súbita. Jesús nos va preparando, va dándonos el conocimiento, que es precisamente la señal de que Dios quiere darte el don de la divina voluntad. Entonces usted ya de alguna manera, no sabemos cómo, pero llegó el conocimiento de la divina voluntad, pues entonces esa es la señal más clara de que Dios quiere darle el don de la divina voluntad. Ahorita escuchaba una historia de una persona, de una amiga, sin agraviar a las demás presentes, que decía que ella había visto el libro nada más de una plática que habían dado sobre ese libro, y andaba buscando por cielo, mar y tierra en librerías, y andaba buscando, removía los libros de todos lados y no encontraba nada, hasta que un día, llegando a la casa de su madre, se encuentra el libro ahí y dijo: esto es la perla preciosa que andaba yo buscando. Esa es la señal más clara de que Dios quiere darle el don de la divina voluntad, que de alguna manera ya te llegó el conocimiento. Entonces, si Jesús mismo dice que esa es la señal más clara de que quiere darte el don, ¿cómo por qué te haces del rogar? ¿Para qué te resistes tanto? O sea, no se ponga requete, hombre. O sea, se le está resistiendo al mismo Dios. Se le está resistiendo al mismo Dios. Entonces, ¿Dios qué hace con el alma? Primero el don lo da en préstamo. Pero el detalle aquí está en que no debe quedarse en esa etapa. No debe quedarse en esa etapa. Lo más probable de una persona que se queda en esa etapa en donde recibe el don en préstamo es de una persona que le atrae mucho todavía su propia voluntad. Se le atrae la voluntad divina, quiere acercarse a Dios, pero todavía su propia voluntad le hace mucha guerra, y al mismo tiempo ella misma quiere quedarse con eso. Hay una historia de Jesús con Luisa, en donde antes de que ocurra el desposorio con ella, Luisa trae un anillo. ¿Sí se acuerdan de esta historia? Trae un anillo, y cuando llega Jesús a ver a Luisa, pues le pone mucha atención al anillo que trae Luisa, así como que volteaba, y entre pláticas y veía el anillo, así como que estaban platicando y Jesús volteaba y veía el anillo, hasta que Luisa de repente le dice: ¿qué? ¿Este anillo? Pero tenía una cruz. Le dice: pues eres tú, ¿lo quieres? Y le dice: es que mira, si tú te lo quitas, te voy a dar uno más chido. Y entonces Luisa se quita el que trae, y entonces Dios saca un anillo de oro, y es cuando ya ocurre el desposorio. Entonces muchas veces nosotros traemos nuestro anillito, y póngale, entiéndase por anillo el apego que usted quiera. Traemos nuestro anillito, y Jesús nos pone mucha atención en el anillo que traemos, así viendo las manillas, y qué anillo tan feo de pensar. Pero para nosotros ese apego, ese anillo es lo máximo. Entonces imagínense, y todavía que Jesús quiere darnos ese don, o sea, regalarnos ese anillo preciado, mucho más bonito del que ahí traemos todo gastado y feo. Y no, todavía decimos no. Imagínense, o sea, pongan ustedes en una balanza lo que conocen de la divina voluntad hasta ahorita, independientemente cómo lo hayan conocido. O sea, ¿qué saben hasta ahorita de la divina voluntad? De lo que han leído, de lo que han escuchado, de lo que han visto, de como sea, pero desde que lo conocieron hasta ahorita, ¿qué tanto saben de divina voluntad? ¿Qué tanto conocen de la divina voluntad? Eso es lo que Dios quiere darles a ustedes. Y entonces imagínense, teniendo en cuenta el hecho de que todo eso que conocemos de la divina voluntad nos lo quiere dar,
nos lo quiere cambiar por ese anillito que, nuevamente les digo, entiende ese anillo por apegos, por pasiones, por concupiscencia o por lo que usted quiera, y todavía hacerse del rogar. Mejor deje de estar haciendo uso del don de la divina voluntad porque se lo prestan, porque nomás se le hace bonito y le gusta decir: ven Jesús a manejar en mí. Miren, la realidad es que hay mucha gente que invita a Jesús a hacer las cosas en sí mismo, pero queda vano, porque al final es solamente como una, entre comillas, una invitación en donde le dicen a Jesús: ven Jesús a manejar en mí, pero ellos son los que manejan y son, pero como la piel de Judas, con los que andan conduciendo a los lados y adelante y atrás. O sea, no, hombre, parecen un demonio encarnado, hombre. Pero ya le dijeron a Jesús: ven Jesús a manejar en mí. Pues quítese, déjelo que de veras maneje, que de veras platique, que de veras se duerma, que de veras trabaje, que de veras cocine, que de veras camine, que de veras corra. Déjelo que de veras obre a través de usted, no nomás diga así como para que, como la higuera, así como que parezca que yo vivo en la divina voluntad. No, ¿va a quedar bien con quién? Con el diablo nomás. No va a quedar bien con nadie más. No va a quedar bien con nadie más. Entonces, esta lectura del volumen 18, en sus primeros párrafos, 18, habla precisamente del proceso en el cual Dios hace pasar a la criatura. Es normal que al principio nosotros tengamos, se puede decir, caídas, o que nos salgamos de la divina voluntad. Eso es absolutamente normal, porque Dios, como lo acaba de decir en la lectura, va dando el don en préstamo, y es como un bebé que empieza a querer caminar, pero pues ¿qué pasa con el morrillo? 2, 3 pasos y tráelo, vámonos, abajo. Sí, la realidad, pero al mismo tiempo dice Jesús que Él hace como el papá, que cuando ve caer al niño, Él corre con los brazos abiertos para levantar a la criatura. Pero nosotros parecemos esos morrillos que se caen y todavía se enojan, ¿verdad? Y hacen su berrinche y patalean y ya no quieren ni levantarse. Entonces, ¿quiere el don en préstamo y a intervalos, o quiere el don de manera permanente? Ahora, permanentemente, por favor, dice Jesús: yo soy la puerta. Pues sí, Dios es la puerta, es el buen pastor. Pero ¿qué tipo de puerta es? ¿A qué nos está invitando? O sea, ¿de veras estamos dispuestos a entrar por esa puerta? Dice Jesús en una lectura del volumen 14. Es la 14.2 de febrero 9 de 1922. Dice Luisa: encontrándome en mi habitual estado, estaba siguiendo las horas de la pasión, y mi dulce Jesús, mientras lo acompañaba en el misterio de su dolorosa flagelación, se hacía ver todo descarnado, su cuerpo desnudo no solo de sus vestiduras, sino también de su carne. Sus huesos se podían numerar uno por uno. Su aspecto era no solo desgarrador, sino horrible al verse, tanto que infundía temor, espanto, reverencia y amor a la vez. Yo me sentía muda ante esta escena tan desgarradora. Habría querido hacer no sé qué cosa para aliviar a mi Jesús, pero no sabía hacer nada. La vista de sus penas me daba la muerte, y Jesús, todo bondad, me ha dicho: querida hija mía, mírame bien para que conozcas a fondo mis penas. Y aquí es en donde ya se empieza a poner tenebroso para la voluntad humana, porque sí, Jesús es la puerta, pero la puerta es precisamente esta pasión. Pasión
que debemos hacer propia. Y que ahí es en donde mucha gente dice, no, mejor no. O sea, muy bonito todo, la divina voluntad, pero eso de sufrir como que no va con la personalidad de fulanita. Y entonces dice, para que conozcas a fondo mis penas, mi cuerpo es el verdadero retrato del hombre que comete pecado. El pecado lo despoja de la vestidura de mi gracia, y yo para dársela nuevamente me hice despojar de mis vestidos. El pecado lo deforma, y mientras es la más bella criatura que salió de mis manos, se vuelve la más fea y da asco y horror. Ya que Jesús empiece con esas ondas, ya son palabras mayores. Palabras mayores. Yo era el más bello de los hombres, y para darle de nuevo la belleza al hombre, puedo decir que mi humanidad tomó la forma más fea. Mírame cómo estoy horrible. Me hice quitar la piel por los azotes y quedé irreconocible. Aquí dos cosas que hay que ver importantes. Primero, el hecho de que esta aseveración que Jesús hace de sí mismo, diciendo que Él es la puerta, es una puerta que es la misma pasión de Jesús. Pero Jesús dice que esas penas no eran de Él, sino que eran de la criatura. Dice, es el vivo retrato del alma que está en pecado. Ahorita, pues ya, ustedes son la high class de la divina voluntad, ¿verdad? Pero en algún tiempo, como, bueno, al menos yo sí puedo decir, hablo de mí, el vivo retrato de lo que está describiendo aquí Jesús. O sea, aguas, cuidado, quítense que les voy. Quítense que les voy. Entonces, quiere vivir en la divina voluntad, tiene que hacer suya la pasión de Jesús. Ahí cerca de aquella puerta tenemos un crucifijo. Y ya, pues todos vemos a Jesús crucificado y todo ahí. Y a mucha gente no le gusta ver a Jesús tan, sí, o sea, así con un sufrimiento tan cruento, ¿verdad? Tan sangriento, tan dañado de su cuerpo. Les da como escozor, así hasta miedo, exactamente. Pero el punto es que esa pasión no es de Él, o sea, es mi pasión. A ver, mijita, ¿cuándo lo baja para subirse usted? Esa es la puerta, o sea, Jesús es la puerta, pero es una puerta ¿para qué? Pues para entrar. ¿Para entrar a dónde? Al reino de la divina voluntad. Ahora, ¿usted quiere entrar al reino de la divina voluntad? Sí. Pues entonces abra la puerta de la pasión de Jesús y crúcela. Haga la suya. Haga suya la pasión de Jesús. Porque dice, yo era el más bello de los hombres, y para darle de nuevo la belleza al hombre puedo decir que mi humanidad tomó la forma más fea. Dice, mírame cómo estoy horrible. Y luego dice, me hice quitar la piel por los azotes. ¿Cómo dijo? Me hice quitar la piel por los azotes. Entonces es algo que Él quería. No es como de que me agarraron a fuerza. No, es más, hay lecturas dentro de la pasión y de los libros de cielo en donde Jesús dice que Él incitaba a que lo golpearan más, a que le dieran más azotes. Pero eso lo hacía ¿para qué? ¿Dónde? O si diga, ¿para qué lo hacían? Pues para que viéramos nuestro pecado, ¿no? Para devolverle la belleza al hombre. ¿Cuál belleza? La belleza con la que nos había creado en un principio. Dice, el pecado no solo quita la belleza, sino que forma llagas profundas, putrefactas y gangrenosas, que corroen las partes más íntimas, consumen los humores vitales,
Así que todo lo que el hombre hace en estado de pecado son obras muertas, esqueléticas. El pecado le arranca la nobleza del origen, de su origen, la luz de su razón, y se vuelve ciego. Y yo, para llenar la profundidad de sus llagas, me hice arrancar a pedazos la carne, me reduje todo a una sola llaga, y con derramar a ríos mi sangre hice correr los humores vitales en su alma, para darle nuevamente la vida. Fíjense cómo en un principio lo que hace Jesús para darle vida al hombre es infundirse en él por medio de su propio aliento. Y dice que para devolverle la vida, ahora tuvo que hacer ¿qué? ¿Dónde? Arrancarse la piel, tuvo que ser crucificado, tuvo que ser azotado, tuvo que ser coronado de espinas, aventado en el torrente Cedrón, y todavía nos hacemos del rogar cuando Él padece todo eso a nombre mío. O sea, esa pasión tiene ahí el nombre y apellido, Adonai Manuel Cervantes. Y no crean que nomás el mío, el de ustedes, así completito. No, pues sí, van a decir, no, pues ya que lo bajo, ¿verdad? Nomás es de él. Pero no, también es suya, es su pasión. Entonces, Él, verdadero hombre y verdadero Dios, sin mancha, se vuelve el pecado del mundo por cada uno de nosotros. Esa es la puerta. Aquí la pregunta, y se las vuelvo a repetir: ¿qué onda? ¿Si están dispuestos a cruzar la puerta o todavía como que nos da miedito? Que cada quien responda en su interior. Dice, si no tuviera en mí la fuente de la vida de mi divinidad, yo habría muerto desde el principio de mi pasión, porque a cada pena que me daban, mi humanidad moría, pero ella me restituía la vida. ¿Quién? La divinidad. Si ahora mis penas, mi sangre, mis carnes arrancadas a pedazos están siempre en acto de dar vida al hombre, pero el hombre rechaza mi sangre para no recibir la vida, pisotea mis carnes para quedar llagado. Oh, cómo siento el peso de la ingratitud, y arrojándose en mis brazos ha roto en llanto. Yo me lo he estrechado a mi corazón, dice Luisa, pero él lloraba fuertemente. Qué desgarro ver llorar a Jesús. Habría querido sufrir cualquier pena para no hacerlo llorar. Entonces lo he compadecido, le he besado sus llagas, le he secado las lágrimas, y él, reconfortado, ha agregado. Fíjense qué fue lo que hizo Luisa para compadecer a Jesús. Le besó sus llagas, le secó sus lágrimas para reconfortarlo. Eso es precisamente lo que Jesús quiere que nosotros comencemos a hacer con Él. O sea, no, usted va a hacer oración y no sabe qué decirle, haga esto. O sea, tómelo como ejemplo. Tome la pasión, las horas de la pasión, y haga lo que Luisa hacía. Le besaba su mano izquierda, le besaba su mano derecha, le besaba su pie, le besaba el otro, le besaba sus llagas, su frente. ¿Para qué? Para aliviarlo, para reconfortarlo, para acompañarlo. Es tanto lo que podemos, gracias a Dios, hacer para reconfortarlo a Él, y todavía nosotros andamos pidiendo cacahuates. No, hombre, perdóneme, pero ya, cálmese, hombre. Cumpla con la finalidad para la cual fue creada. Así de fácil y sencillo. Dice Jesús, ¿sabes cómo hago yo? Como un padre que ama mucho a su hijo, y este hijo es ciego, deforme, tullido. Ya las describió. Ciega, deforme y tullida. Y dice, y el padre que lo ama hasta la locura que hace,
se saca los ojos, se arranca las piernas, se quita la piel y se lo da todo al hijo y dice: estoy más contento con quedar ciego, cojo, deforme, con tal que te vea a ti, hijo mío, que puedes ver, que puedes caminar, que eres bello. Oh, cómo está contento aquel padre porque ve a su hijo mirar con sus ojos, caminar con sus piernas y cubierto con su belleza. Pero ¿cuál sería el dolor del padre si viera que su hijo ingrato arroja de sí los ojos, las piernas, la piel y se contenta con permanecer feo como está? Así soy yo, en todo he pensado, pero ellos ingratos forman mi más acerbo dolor. A muchos de nosotros así nos pasa, o sea, muchas veces cuando nos comenzamos a acercar a Dios nos parecemos más a Judas y a Pedro negando a Dios que a Juan amando a Jesucristo. A lo mejor ustedes no, pero gente como yo sí. Y el detalle está precisamente en esto. Cuando las criaturas, cuando las personas se aferran a sus pasiones, cuando se aferran a sus gustos, a sus preferencias, a sus ¿cómo decirlo? A sus inclinaciones, a sus dependencias, son el hijo que no están aceptando la belleza que el Padre les está dando y prefieren quedarse cojos, feos, deformes y ciegos. Jesús está dando su propia vida, está dando el don de la divina voluntad. No, pero yo prefiero mejor ayudar a la gente pues en otro grupo, de otra manera. Al cabo también ahí se hace un buen trabajo para Dios, un servicio para Dios. Mire, mi reina, Dios no quiere que esté a su servicio, o sea, buena onda no. Ya se pasa 36 volúmenes explicando que no quiere siervos, que quiere hijos. Así de fácil, y no lo digo yo, lea los 36 volúmenes para que vea innumerables veces, le va a estar repite. No quiero siervos, quiero hijos. No quiero gente en mi servicio, quiero gente que se sirva. Diosito. Que disponga. Y aquí el detalle está, ¿y de qué dispone el Hijo? El Hijo de Dios, ¿de qué dispone? Del mismo Dios. O sea, tiene a Dios a su entera disposición para hacer con Él lo que usted quiera. Lo que usted quiera. La fricción que hay en la criatura es que la mayor parte de la gente quiere ver que pase, o sea, lo quiero ver ahorita ya. A ver, si Jesús quiere que sane Adonai, que recupere la sanidad de sus ojos, pues que se quite los lentes. No, mija, no es por ahí. O sea, el alma que vive en la divina voluntad se vuelve la misma potencia para que alguien, San Pedro, le devuelva la sanidad a alguien en su tiempo. No, pero yo quiero poder saber. No, ya cálmese. Mejor, ¿se acuerdan que parte del primer tema que dimos en la mañana hablaba mucho de la fe? Mejor téngale fe a Dios, empiece a creerle a Dios en vez de creer en Dios. Créale lo que Él le dice. No es que yo les esté diciendo, o sea, sí, lo hemos escuchado, pero porque lo estoy leyendo y ustedes lo han haber leído, que quiere darse por completo, que quiere ser su vida, pues créale. Pues créale. A las únicas personas que cuando nos platican algo no les creemos son a los alucines.
Y eso porque eso mismo, están bien alucinados, son puras mentiras lo que traen, puros sueños, andan soñando despiertos los compas. Pero Jesús no es un alucín. Si Jesús dice que quiere darse por completo para hacer la vida de cada uno de nosotros, pues créale. Créale. Él es la puerta, ábrala y crúcela. ¿Por dónde? Por la pasión de Cristo. Dijo por ahí Cristina y Chayito, está fácil. Está fácil. ¿Quién se anima? Anímense. ¿No se animan? ¿Se les hace mucho? Dice Jesús en el volumen 19, en la lectura 32 de julio 1 de 1926. Se estaba haciendo mis acostumbrados actos en el supremo querer y pensaba entre mí: ¿será posible que los tantos santos del Antiguo Testamento, que tanto se han distinguido con la potencia de los milagros como Moisés? ¿Sí se acuerdan de Moisés? ¿Cuál es el milagro más famoso que tiene ese compa? Abrió el mar, ¿verdad? Nosotros ni una sopa. Y dice, un Elías y los tantos profetas y tantos santos después de la venida de nuestro Señor, que han llegado a ser maravillosos por virtud y por milagros, ninguno de ellos haya poseído el reino de la divina voluntad y vivido en la unidad de su luz. O sea, ¿cómo es posible que ellos que hicieron milagros tan grandes no vivieron en la divina voluntad, no vivieron en la unidad de esta luz? Parece increíble, dice Luis. Ahora, mientras esto pensaba, mi dulce Jesús ha salido de dentro de mi interior y estrechándome a él me ha dicho: hija mía, no obstante, es verdad que hasta ahora ninguno ha poseído el reino de mi voluntad. Y esto lo dijo el 1 de julio de 1926. Dice, hasta ahorita nadie ha vivido, nadie ha poseído el reino de mi voluntad, ni ha gozado toda la plenitud de la unidad de la luz que ella contiene. Si esto hubiera siendo la cosa que más me interesa, que más me glorifica y que ni más ni menos pondrá a salvo todos los derechos divinos y completará la obra de la creación y de la redención, y no solo esto, sino que llevará a la criatura al bien más grande que puede existir en el cielo y en la tierra, yo habría hecho de tal modo que lo habría hecho conocer. ¿Pero lo hizo conocer? No hizo conocer su reino de la divina voluntad ni cuando vino. Y dice, como he hecho conocer las tantas virtudes y maravillas de mis santos, habría hecho conocer quién había poseído el reino de mi voluntad que tanto me interesa, para transmitirlo a los demás, imitando a aquel que lo había poseído. Y esto que está diciendo, la única persona en quien cumple esto, Dios, es en Luisa. Ella es la única que pone a Jesús como ejemplo. Ella es la única en la que pone a Dios como depositaria de todo el bien del reino de la divina voluntad, para que todos nosotros que estamos interesados podamos tomar de Luisa para hacer nuestro el don de la divina voluntad. Dice, ahora los santos del Antiguo Testamento se encontraban en las mismas condiciones de Adán, que faltaba el divino reparador, que mientras debía unir nuevamente la humana y la divina voluntad, debía pagar en modo divino los débitos
del hombre culpable. Pasa aquí lo mismo que con el reino de la divina voluntad. ¿Se acuerdan que hace rato decíamos que para que una persona pudiera pedir el don debería de poseerlo? ¿Sí se acuerdan? Sí. Para los santos del Antiguo Testamento les pasó eso mismo con el Redentor. O sea, para que alguien pudiera merecer el Redentor, alguien que poseyera la divinidad debía ser merecedor de ese Redentor. Por eso es que María Santísima se vuelve la plenitud de los tiempos de la redención. Ella, poseyendo la plenitud de la vida divina, toma y hace suyo todos los actos buenos de todos los santos del Antiguo Testamento para pagarle a Dios por el Redentor. ¿Se me explicó o no? Sí. Y dice, sin embargo, tantos los santos antiguos como los modernos han tomado de mi voluntad, tanto por cuanto han conocido. Los mismos milagros que han hecho eran partecitas de la potencia de mi voluntad comunicada a ellos. Así que todos mis santos han vivido, quien a la sombra de ella, quien a los reflejos de su luz, quien sometido a su potencia, a sus órdenes, porque no hay santidad sin mi voluntad, pero han poseído de ella aquel poco que han conocido y no más, porque el bien solo se suspira y se llega a poseerlo cuando se conoce. Ninguno posee un bien, una propiedad, sin conocerla, pero supón que la posea y no la conoce. Para él aquel bien está como muerta, porque falta la vida del conocimiento. ¿Sí se fijó que dijo que los milagros de los santos del Antiguo Testamento y los modernos son una partecita nomás? Una partecita. Y él mismo dice que el milagro más grande que puede hacer y el portento más increíble es hacer que un alma viva de su divina voluntad. Nada más que pues se ve más espectacular, así, espectacular, pues que se abra el mar, a que Lucita esté viviendo en la divina voluntad, porque pues ahí se está durmiendo un rato, pero se está aventando un sueño divino, ¿verdad? Se ve mucho más espectacular que Moisés abra el mar rojo que Lucita dormida aquí en la reunión. ¿Sí o no? Pero para Dios, o sea, esto es nomás para que se rían, Lucita está bien pilas, pero para Dios, el que Moisés abra el mar rojo es una partecita, es como decir, abrió el mar rojo, ¿qué va a pasar? Es nada. Para Dios, el milagro más grande y el portento más espectacular que puede hacer es que usted viva de la divina voluntad. Eso es lo más grande. No hay otra cosa más mejor, dijo una amiga, o sea, ¿no? Eso es el top. Ya es límite, por así decirlo. Pero nosotros queremos que se abra el mar rojo, queremos que le crezca la pierna a un cojo, queremos que se le salga el diablo a no sé quién. O sea, no, mijo, todas esas cosas son puras partecitas, así chiquitas, de la misma voluntad de Dios. Y tiene mucho razón, porque ¿qué es más? ¿El milagro o el hacedor de los milagros? Y Jesús quiere que usted participe de la misma vida del hacedor de los milagros. Por eso dice, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Dice en el Evangelio de San Mateo, ahí para los que traen sus Biblias, capítulo 7, versos del 13 al 14. Dice, entrad por la entrada estrecha, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Mas
qué estrecha la entrada y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo encuentran. ¿Cuáles son los versículos? Mateo 7, 13 y 14. Y luego Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, el verso 24, dice: luchad por entrar por la puerta estrecha, porque os digo, muchos pretenderán entrar y no podrán. Entonces Mateo nos dice que entremos por la puerta, por la estrecha. Dice, porque ancha es la entrada y espaciosa el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por esa puerta. O sea, ahí no hay ningún tipo de obstáculo. Pero dice Lucas que para entrar por esa puerta estrecha, dice, hay que luchar. Dice, lucha por entrar por la puerta estrecha. Y aquí el problema es, pero ¿contra qué? ¿O contra quién voy a luchar? No me voy a pelear con el diablo. O sea, en todo sentido el diablo soy yo. O sea, me voy a dar un tiro conmigo mismo. A ver si es cierto que Juan Camaney. No, o sea, ahí es en donde está la verdadera lucha. Voy a luchar por entrar por esa puerta estrecha, que es el mismo Jesús, que es su misma pasión. Pero para eso me voy a tener que dar un round con mis pasiones, con mis inclinaciones, con mis apegos y con todo lo demás. Y no nada más lo malo, sino también lo santo. Ahí es en donde radica esa lucha. Ahí es en donde radica esa lucha. Y una vez que ya me peleé con todo eso y que ya le gané la batalla, entonces ahora sí puedo yo entrar por esa puerta y cumplir lo que dice en Colosenses 1:24. ¿Qué dice? Dice, ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros, y completo lo que le falta a las tribulaciones de Cristo en mi carne. O sea, ahí se cumple lo que les decía hace rato de bajar a Cristo de la cruz y subirme yo. Completo en mí lo que le faltó a la pasión de Cristo. ¿Qué le faltó? Yo mero. Le faltó yo. La pregunta aquí es, ¿está enteramente dispuesta a entrar por esa puerta y a buscar al buen pastor? Porque dice que el buen pastor le habla a sus ovejas y las ovejas lo conocen y escuchan su voz. ¿Usted escucha la voz de Jesús? ¿Obedece a la voz del buen pastor? ¿O más o menos? Le dice Jesús a Luisa, dice, también a ti te quiero hacer partícipe de esta clase de sufrimientos. Y dice Jesús, ¿no sabes tú que los más bellos regalos que puedo dar a las almas que amo son las cruces y las penas? O sea, son los más bellos regalos que Dios nos da, y nosotros, no, Señor, eso no. Pare de sufrir. No, ¿qué hacemos con los regalos que nos dan? Bueno, ¿qué deberíamos hacer con los regalos que nos dan? Ser agradecidos con lo que nos dan. Somos agradecidos con lo que nos dan, exactamente. Y amar lo que venga, exactamente. Y que nos vean con el regalo que nos dieron. Bien contentos, exactamente. Entonces, si Dios le da una pena o una cruz, pues bien contenta, bien contenta con el regalo que le acaban de hacer. El que sigue, por favor. El que sigue. Dice en esta lectura, a mí se me hace espectacular. Está muy padre, muy bonita. Es diciembre 22 de 1903, en el libro 6, la lectura número 13. Dice Jesús, hija mía, en la creación
Yo di al alma mi imagen. En la encarnación di mi divinidad, divinizando a la humanidad. Y en el mismo acto en que se encarnó la divinidad en la humanidad, en aquel mismo instante se encarnó en la cruz. Así que desde que fui concebido, me concebí unido en la cruz. Y se puede decir que así como la cruz fue unida conmigo en la encarnación del seno de mi madre, así la cruz forma otras tantas encarnaciones mías en el seno de las almas. Y así como forma mi encarnación en las almas, así la cruz es la encarnación del alma en Dios, destruyéndole todo lo que es de naturaleza y llenándose tanto de la divinidad de formar una especie de encarnación. Dios en el alma y el alma en Dios. Yo he quedado como extasiada a oír que la cruz es la encarnación del alma en Dios. Y él ha repetido, no digo unión, sino encarnación. Porque la cruz se entromete tanto en la naturaleza de llegar a transformar la misma naturaleza en dolor. Y donde está el dolor, ahí está Dios. Híjole. Sin poder separar Dios y el dolor y la cruz, formando esta especie de encarnación, vuelve la unión más estable y muy difícil la separación de Dios con el alma. Así como es difícil separar el dolor de la naturaleza, mientras que con la unión fácilmente puede ocurrir la separación. ¿Cómo ven? Es la encarnación, dice. ¿De qué? De Dios en el alma y del alma en Dios. Pero, ¿y eso qué significa? Eso quiere decir que Cristo prolonga su vida crucificada en el alma. Acuérdense que Dios, en espíritu puro, pues ya está impasible, y que su órgano sufriente es su humanidad. Pero si su humanidad ya está gloriosa, entonces esa humanidad gloriosa ya es impasible, o sea, ya es incapaz de sufrir. Entonces cuando Dios se encarna en el alma y el alma en Dios, entonces Dios prolonga su vida en el alma. ¿Su vida qué? Su vida crucificada en el alma, que vive en la divina voluntad. O sea, el alma no sufre junto a Cristo. ¿Se me explico o no? El alma sufre en Cristo, y además Cristo sufre en el alma. Ahí es en donde está hablando de esa encarnación. ¿Quién se vuelve el órgano sufriente de Dios? El alma que vive en la divina voluntad. Entonces, Jesús es la puerta, Jesús es el buen pastor. Pero ¿de verdad queremos entrar por esa puerta? ¿De verdad escuchamos la voz del buen pastor y lo conocemos? ¿Somos esas ovejas que conocen a su pastor? ¿O no sabemos ni la O por lo redondo? Piénsele un poquito. Tiene de aquí a mañana para meditar lo que hemos venido diciendo hasta ahorita. Pues aquí le vamos a dejar.